Hola, profesor. Realmente necesito tu ayuda. Tengo que viajar a un país de habla española. Viajaré en 30 días, aproximadamente, y quiero dominar el español antes de irme. ¿Es posible aprender español desde cero en solo 30 días? Necesito saberlo, por favor. Hola. Es fantástico que esté motivado por aprender español, pero tengo que ser honesto contigo. Aprender español desde cero hasta fluidez en 30 días no es realista. El aprendizaje de idiomas es un proceso gradual que requiere tiempo y esfuerzo constante. Sin embargo, definitivamente es posible mejorar tu español significativamente en 30 días. Para mejorar tus habilidades rápidamente, déjame compartir contigo algunos consejos y estrategias. Eso tiene sentido, pero ¿qué puedo hacer para mejorar lo máximo posible en estos 30 días? En primer lugar, es necesario establecer objetivos claros y específicos. Piensa para qué necesitas. Comunicación en el trabajo, conversaciones cotidianas o comprensión de documentos escritos. Una vez que conozca sus objetivos, podrá concentrarse en el vocabulario, las frases y la gramática más. Por ejemplo, si tu trabajo implica hablar mucho con los clientes, lo que tienes que hacer es concentrarse en frases utilizadas en el servicio al cliente y en escenarios laborales comunes. Establecer estos objetivos le dará una dirección a tu aprendizaje y te ayudará a mantenerte motivado. Eso suena como una buena idea. Creo que necesitaré español principalmente para hablar. Y comprensión de conversaciones. Muy bien, maestro. ¿Qué debo hacer a continuación? Dado que hablar y escuchar son tus prioridades, sumérgete en el español tanto como sea posible. Puedes comenzar escuchando podcasts en español, viendo programas de televisión o incluso videos relacionado con su campo de trabajo. Intente escuchar activamente, haga pausas y repetir frases. Intente imitar la entonación y preste atención a cómo se estructuran las oraciones. Esto te ayudará a acostumbrarte al flujo natural del español y a mejorar tus habilidades auditivas rápidamente. Maestro, he oído que ver programas de televisión ayuda, pero nunca lo intenté. En serio. Esperaré a hacer eso. ¿Qué pasa con la práctica oral? La práctica oral es fundamental, especialmente si quieres ganar confianza rápidamente. Puedes practicar con un compañero de idiomas, unirte a grupos de conversación en línea o incluso utilizar aplicaciones de intercambio de idiomas. Ahora, si no tienes con quién practicar, intenta hablar contigo mismo, en español. Describe lo que estás haciendo o practique conversaciones que pueda tener en el trabajo. Puede parecer extraño al principio, pero es una forma eficaz de sentirse cómodo hablando. Créeme. Lo intentaré.
¿Cómo puedo asegurarme de que estoy usando la gramática? Gran pregunta. Si bien es importante utilizar la gramática correcta, no te dejes atrapar por la perfección, especialmente en las conversaciones. Sin embargo, puedes revisar las reglas gramaticales básicas que sean más relevantes para sus objetivos. Por ejemplo, centrarse en los tiempos verbales, la formación de preguntas y proposiciones comunes. Para reforzar esto, intenta escribir párrafos o diálogos cortos todos los días. Luego puede verificar su trabajo en línea, herramientas gramaticales o pedirle comentarios a un profesor. Escribir todos los días parece una buena forma de practicar. ¿Algún otro consejo que me ayude a mejorar más rápido? Sí, la coherencia es clave. Dedica tiempo cada día a practicar, aunque sea solo 30 minutos. Escucha, es mejor practicar un poco todos los días que estudiar horas una vez a la semana. También, intente utilizar el español en su vida diaria tanto como sea posible. Cambia el idioma de tu teléfono a español. Piensa en español y etiqueta los artículos de tu casa con sus nombres en español. Esta exposición constante ayudará a reforzar lo que estás aprendiendo. Ya veo, entonces se trata de hacer el español una parte de mi rutina diaria. ¿Pero qué pasa si me quedo estancado o pierdo la motivación? Es normal que a veces te sientas estancado, pero recuerda por qué estás aprendiendo español. Tenga en cuenta su objetivo. Si siente que su progreso se está desacelerando, mezcle sus métodos de aprendizaje. Por ejemplo, práctica diaria de vocabulario. Concéntrate en aprender algunas palabras nuevas todos los días. Elija palabras que sean relevantes para su trabajo o vida diaria. Uso, apps, diccionario. Repase estas palabras periódicamente para reforzar su memoria. Intenta utilizar estas nuevas palabras en tus conversaciones o escritos lo antes posible para que se mantengan. Usa la técnica de sombreado para mejorar tu pronunciación y fluidez. Elija un clip de audio o video en español que tenga un discurso claro. Escúchalo y repite. Repetir lo que dice el hablante casi simultáneamente funciona muy bien. Aprenda frases funcionales. En lugar de simplemente aprender palabras sueltas, concéntrate en aprender frases que se utilizan comúnmente en las conversaciones cotidianas. Frases como ¿podría usted? Me gustaría. ¿Y puedes ayudarme con? Son muy prácticos. Estas frases funcionales te facilitarán comunicarte en diversas situaciones, sin tener que pensar demasiado en la gramática. Tuve muchos estudiantes que simplemente memorizaban frases y pudieron comunicarse en español con hablantes nativos. Entonces, funciona. Y para todos estos métodos, es importante que puedas configurar un horario de estudio. Crea un plan de estudio diario o semanal que cubra todos los aspectos del aprendizaje de idiomas. Escuchar, hablar, leer y escribir. Asigne tiempo para cada habilidad y cumpla con su horario.
La constancia es crucial en el aprendizaje de idiomas, y tener un plan le ayudará a mantener el rumbo. Puedo hacer otro video sobre la mejora de rutina para aprender español. Eso te ayudará mucho. Eso sería increíble. Vaya, estas son estrategias increíbles. Voy a probarlos todos. Siento que realmente puedo progresar mucho en 30 días con todas estas técnicas. Absolutamente. Con dedicación y variedad de métodos, puedes lograr mucho en 30 días. Y les digo esto porque he tenido muchos estudiantes que necesitaban aprender español rápido. Entonces decidieron dedicar mucho tiempo y energía para lograr este objetivo. Así que créeme cuando te digo que es real que puedes mejorar mucho tu nivel de español en tan solo 30 días. Pero por favor no se deje engañar. No puedes aprender español de cero a avanzado en 30 días. Muchos institutos, academias online y diversas instituciones te venden esa idea. Y así consiguen estafar a la gente haciéndoles perder mucho dinero. Normalmente te venden cursos que pueden ser útiles, pero que no cumplen esa promesa. Así que tenga mucho cuidado. No se deje estafar por estas personas o empresas. Y si quieres un video sobre la mejor rutina para aprender español, déjamelo saber en los comentarios. O tal vez quieras saber cómo reconocer un curso de español fraudulento. O tal vez quieres aprender a reconocer cuál es el mejor curso para aprender español antes de pagar por él. Si te gustó este video, háznoslo saber en los comentarios. Dale me gusta y comparte con un amigo. Cuídense. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.